Buenos días. Esta es la semana 6 correspondiente a la unidad 4. Y este va a ser el video 1. La unidad 4 es los estados financieros y vamos a empezar con el tema. ¿Ok? Vamos a ver aquí en esta unidad cómo la contabilidad es la que se encarga de realizar o de procesar toda la información de todas las transacciones que realiza una entidad, ¿no? Una organización. Y esta se expresa de manera resumida en los estados financieros básicos, ¿no? Está el estado de situación financiera, que también se llama el balance general, o también lo podemos conocer como el estado de posición financiera. Luego está el estado de resultados, que son los dos que hemos estado utilizando durante este curso y que solamente vamos a utilizar. Está también el de flujo de caja, ¿no? Y así otros. Vamos a ver que la evaluación de los datos como la presentación y revelación de los estados financieros, pues sigue un orden impuesto por la normatividad contable, ¿no? En el cual, pues, son esta institución que se llama de normas de información financiera vigentes, ¿no? Que son internacionales además, la forma de manera estandarizada. Eso nos permite, pues, poder leer cualquier tipo de información financiera que cualquier empresa presente. Entonces, cualquier interesado, pues, puede que sepa leer la información financiera, los estados financieros, perdón, pues puede de alguna manera, eh, perdón, este, entender la información que presenta la empresa, ¿no? De cualquier tipo. Entonces, vamos a ver que vamos a ver estos dos estados financieros. Uno, pues es el estado financieros básicos que vamos a utilizar solamente en este curso, pues el estado de situación financiera o balance general, donde su estructura pues es activo. Del lado izquierdo, pues es el activo, ¿no? Todas las cuentas de activo. Y del lado derecho vamos a ver las cuentas de pasivo y de capital, ¿no? Luego, en el estado de resultados, pues lo que vamos a ver son ingresos, menos costos, menos gastos, y hasta llegar a una utilidad o pérdida del ejercicio. ¿Ok? Bueno, entonces, vamos a ver que pues, los estados financieros, pues, nos hacen, ¿no? Nos hacen poder, tener de una manera resumida qué sucedió con la empresa, ¿no? En un periodo
cómo está la empresa al día de hoy. Por ejemplo, si tomamos solamente estos dos estados financieros. Entonces, me permite, por ejemplo, ya lo hemos visto, evaluar su evolución en el tiempo. Me permite, ¿no? Entender si la empresa crea valor o destruye valor. Me permite entender si está operando con, con márgenes adecuados, si tiene una operación que es muy costosa y las utilidades que genera no son suficientes, o si también la información me permite entender si la empresa está muy apalancada o tiene problemas de insolvencia o problemas de liquidez, etcétera. Entonces, el poder tener esta información pues, es muy valiosa y me permite poder, sin tener que, vamos a decir, de primera instancia, porque siempre se realiza, ¿no? De primera instancia, evaluar el desempeño de una organización, ¿no? Posteriormente habrá que corroborar, habrá que verificar que toda esta información es correcta y es veraz, ¿no? Y que parte de datos reales, de tal manera que la información es verificable, ¿ok? Por otro lado, podemos también entender que los estados financieros me van a servir pues para la toma de decisiones de una organización, ya lo hemos comentado. Y entonces, eh, pues vamos a ver que los estados financieros, al ser una representación estructurada de la situación y desarrollo financiero de una entidad o de una organización a, a un momento determinado, a una fecha determinada o por un periodo, ¿no? Definido. Entonces, el propósito general es proveer de información de una organización acerca de su situación financiera, del resultado de sus operaciones y de los cambios en su capital contable y en sus recursos o fuentes de financiamiento, ¿no? Tal información es útil al usuario general en el proceso de la toma de sus decisiones económicas, ¿no? Es decir, como ya hemos visto, tenemos muchos tipos de usuarios de los estados financieros. Tenemos internos y tenemos externos. Por ejemplo, los internos, bueno, normalmente un director general o unos directores, pues lo que hacen es precisamente para llevar a cabo la gestión de la operación, ¿no? Para toma de decisiones en el sentido de decir, bueno, qué tan bien o qué tan mal vamos, qué ajustes hay que realizar, en dónde estamos desviándonos, entender las causas de los desvíos, etcétera, y entonces encauzar nuevamente a la organización eh, para que logre los objetivos que se ha planteado en su plan estratégico, ¿no? De los usuarios externos podrían ser decisiones para invertir, ¿no? Yo, por ejemplo, esta empresa es una empresa en bolsa, ¿no? Que cotiza en bolsa y soy como inversionista y quiero ver, quiero entender si las acciones, los títulos de esta empresa, pues son
si es una empresa que tiene, perdón, que crea valor y que por lo tanto, pues su desempeño es bueno, conocer los valores de si su acción está cara o está a un precio muy alto, está sobrevaluada o subvaluada, etcétera, de tal manera que me permite entonces tomar decisiones, ver si adquiero esa, eh, esa acción, títulos de esa empresa, con la finalidad o con la esperanza de que en el futuro tenga un mejor desempeño y por lo tanto el valor de su acción crezca. Bueno, entonces es un ejemplo, ¿no? De para qué utilizaría la información financiera ¿cómo se llama? Algún inversionista, ¿no? Un usuario externo a la empresa. También, pues vamos a ver que los estados financieros pues, nos van a mostrar los resultados del manejo de los recursos que la empresa obtuvo de alguna manera, de alguna fuente de financiamiento, ¿sí? Y que estos recursos pues le fueron otorgados a la administración de la organización y ver y entender qué hizo con ellos, ¿no? En qué invirtió, en qué los destinó, hacia qué los dirigió y por supuesto esas acciones a qué resultados llevar, ¿ok? Entonces, también vamos a ver que la información financiera es cualquier tipo de información que exprese la posición y desempeño financiero de una organización. El objetivo de la información financiera es esencial y es de utilidad al usuario general en la toma de decisiones económicas. Su manifestación fundamental son los estados financieros. Entonces, como vemos, pues el lenguaje que tenemos, que se tiene, vamos a decir, en el mundo financiero, para poder analizar a una organización, pues la información que se utiliza o las herramientas, vamos a decir, que utiliza, pues son los estados financieros. Es como la base para llevar a cabo el análisis de una organización, ¿no? Entonces, eh, vamos a ver que los estados financieros pues, tienen, como vemos, son vitales, ¿no? Son vitales para una organización y para muchos tipos de usuarios en el sentido de toma de decisiones. Y por lo tanto debe de cumplir con ciertas características primordiales. Una es la confiabilidad, otra la equidad y por último la comprensibilidad. Vamos a ver que los recursos, los estados financieros, pues tienen como objetivo proporcionar la información acerca de los recursos económicos que controla la organización. Luego está el proporcionar información de la estructura de sus fuentes de financiamiento. Claro, debemos entender a quién le debemos, cuánto le debemos, en qué proporciones tenemos estructurada la venta, bajo qué condiciones, etcétera. Digo, no la venta, sino el préstamo, los créditos y bajo qué condiciones están otorgados estos créditos, ¿no? Por otro lado, pues está el proporcionar información para la actividad operativa, para
para ver cómo se está comportando la operación de nuestra organización. También ver el comportamiento de los flujos de efectivo, ¿no? Es decir, cómo es que estamos obteniendo, por ejemplo, los ingresos, qué tan rápido convertimos nuestras mercancías o lo que vendamos en efectivo, ¿no? También tenemos las políticas, de acuerdo a las políticas contables, ¿no? Pues ver el entorno y viabilidad como negocio, del negocio que estamos analizando, ¿no? O del que se está reportando. Entonces, vemos que, pues, este tipo de información, pues, sirve, pues, para la inversión o asignación de recursos, otorgar créditos, ¿no? Puede ser créditos de los mismos proveedores, por ejemplo, una empresa que tiene capacidad de pago, pues normalmente se le otorgan créditos sin ningún tipo de problema. ¿Por qué? Pues por lo mismo, porque es una empresa bien administrada, bien manejada y no tiene problemas de flujo de efectivo, ¿no? Y por lo tanto, pues puede hacer frente a a sus responsabilidades, a sus obligaciones, tanto de corto como de largo plazo. También puede haber, por ejemplo, en el otorgamiento de créditos que no solamente sean de proveedores, sino estamos hablando de proveedores o también de acreedores, ¿no? En este caso, pues estaríamos hablando de los bancos, ¿no? Luego también está, eh, vamos a ver una de las principales cosas que es de los aspectos que más revisa, por ejemplo, los socios, es la capacidad que tiene la organización para generar recursos o ingresos, ¿no? Es decir, ¿qué tanto estoy generando utilidades? Entonces, de esa manera, pues también podemos medir el desempeño de una organización. También sirve para, pues, distinguir el origen y las características de los recursos financieros de la entidad y el rendimiento, diagnosticar cómo se ha manejado la entidad y evaluar la gestión administrativa. Algo, algo que es muy importante, por ejemplo, cuando estamos evaluando a una empresa, pues vemos el plan de negocios, ¿no? Y una de las cosas que más que los inversionistas se fijan mucho es el equipo de dirección. Entonces, el equipo de dirección, pues, entre más experimentado, más capacitado, y con resultados probados en lo que es la gestión administrativa, ¿no? Más confianza da a los inversionistas. ¿Por qué? Porque saben que pues porque son personas responsables, experimentadas, etcétera, que manejan de manera rigurosa la gestión administrativa y financiera, ¿no? Eh, Luego, pues también me permite, pues, conocer a la entidad, la capacidad que tiene de crecimiento, ¿no? De generación y aplicación de los flujos de efectivo, la productividad, ¿no? Comparada a esta con empresas similares, la capacidad para mantener el capital o el patrimonio o inclusive expanderlo, etcétera. De tal manera que esto, pues,
es muy importante porque pues habla también otra vez de el equipo directivo y su capacidad de gestionar y administrar a la organización. Dentro de dentro de la importancia de los estados financieros, pues ya lo hemos comentado ampliamente, ¿no? Y pues está dentro de todo, pues administrar los recursos de la empresa. Y eso tiene que ver mucho con la toma de decisiones, ¿no? Hacia qué invierte, cuánto invierte o en qué destina los recursos obtenidos, ¿no? De algunas fuentes de financiamiento, la gestión de esos fondos, ¿no? Y la capacidad, obviamente, pues para generar las utilidades. Muy bien. Algo que es muy bueno, dentro de los materiales de la unidad 4, yo les recomiendo que vean un videíto corto donde hablan de qué son los estados financieros. Y pues un videíto muy bien hecho, un videíto muy claro que les va a servir a ustedes mucho para identificar cada estado financiero, sus funciones y su uso. Bueno, están en los materiales de la unidad, les pido por favor que lo vean. Bueno, vamos a empezar a ver la clasificación de los estados financieros. Vamos a ver que la clasificación de los estados financieros, primero que nada, lo vamos a hacer desde el punto de vista o desde el criterio del propósito. Entonces vamos a ver que hay de propósito general y de propósito específico. Es decir, por ejemplo, de propósito general, lo que me va a decir es un panorama amplio, ¿no? Y en este caso, en este está el balance general. Aquí lo que me va a decir es la relación de los activos, pasivos y el patrimonio, la relación entre estos, para determinar la situación financiera a una fecha dada. ¿Ok? Entonces tengo yo en el balance general, lo que me dice es cómo está la organización en un momento específico, ¿no? ¿Cómo estaba la organización en un momento específico, a una fecha específica dada? No habla de periodos, habla de un momento en el tiempo específico. Luego está el estado de resultados. Aquí ya conocemos la estructura, ¿no? Tenemos la estructura que es ingresos, luego menos costos, me da la utilidad bruta. A esta le resto los gastos de venta, gastos administrativos, gastos generales y tengo la utilidad de operación. A esta utilidad de operación le resto los gastos financieros y entonces me da la utilidad antes de impuestos. Luego esa utilidad antes de impuestos, pues le resto los impuestos correspondientes, ¿no? Y ya me da la utilidad neta, que también a esta utilidad neta todavía habría que restarle el pago de dividendos. ¿Qué sería? Ahora sí, la resultante sería la utilidad o pérdida del ejercicio. ¿Ok? Entonces, tenemos esa estructura,
¿no? Luego está el estado de cambios en el patrimonio. Y aquí, pues es, primero que nada, pues está el detalle del aporte de los socios y la distribución de las utilidades. Es decir, qué tanto han aumentado, qué tanto han disminuido el patrimonio de los socios. ¿Ok? Perdón. Luego está el estado de cambios en la situación financiera. Este estado de resultados se va a utilizar para pronosticar situaciones de riesgo que tenga la empresa, con enfoque en evaluar la procedencia y utilización de fondos de largo plazo. Es decir, aquí es cómo se movieron los fondos y a qué se destinaron. Por ejemplo, si los fondos obtenidos identificamos que se movieron hacia el pago, ¿no? Hacia el pago de, de, de intereses, pues entonces estamos en lugar de, o vamos a decir, una gran cantidad de esto se fue al pago de intereses, pues entonces estamos identificando un potencial problema, ¿no? Porque en lugar de destinarlos a proyectos productivos, lo que estamos haciendo es simplemente al pago de intereses, no estamos ¿cómo se llama? Promoviendo la expansión o promoviendo el crecimiento o esto, ¿no? Simplemente estamos en modo supervivencia, lo cual nos puede poner en un problema serio, ¿no? Luego está el estado de flujo de efectivo y aquí, pues, lo que va a hacer es, primero que nada, pues sirve para la planeación y en la generación de presupuestos. ¿Qué sucede? El estado de flujo de efectivo lo que me indica, ¿no? Es a qué se ha destinado más los recursos, ¿no? Y vamos a ver, y en qué proporciones, ¿no? De tal manera que yo, al momento de elaborar presupuestos, pues vea cómo se ha incrementado, por decir algo, los gastos de un área con respecto, cuánto se ha incrementado, por ejemplo, las inversiones en proyectos productivos, etcétera, de tal manera que mi presupuesto lo divida de acorde a esta información, ¿no? Y luego están los estados financieros consolidados. Estos estados financieros, ¿no? Eh, van a presentar la situación financiera, los resultados de las operaciones y los cambios de patrimonio de la situación financiera, al igual que los flujos de efectivo de una matriz y sus subordinados. Es decir, si yo pertenezco a una holding, ¿no? A un consorcio, entonces los estados consolidados pues me van a indicar cuál es el estado o la posición financiera que tiene todo el grupo. ¿Ok? Bueno, ahora vamos a ver propósito, los de propósito especial. Bueno, vamos a detener aquí la grabación. Este es del primer video. Y nos cambiamos a la siguiente liga.